Cada 2 semanas se publican nuevas entradas en el blog de la Pepita Editorial. Para leerlo pueden ingresar en www.lapepitaeditorial.com/blog. Una de las recientes entradas publicadas es El dolor y la gloria de la escritura. Y bajo esta línea de pensamiento hemos invitado a Vania Vargas, poeta, narradora, periodista y editora guatemalteca, con muchísimas publicaciones en su haber. Puedo mencionar, por ejemplo, Después del fin, El cuaderno del fin del mundo, Relatos verticales, entre otras. La hemos invitado para comentar entonces acerca de cómo superar los bloqueos para escribir, tomando en cuenta que como mujeres tenemos muchísimos roles en nuestro día a día y que de repente encontrar el tiempo o la constancia de poner en práctica este oficio puede ser una tarea cuesta arriba. Esta conversación es para la Pepita Editorial. Cuando se habla de escribir, sobre todo para una persona que no tiene mucha experiencia o que está empezando en este oficio de escribir, a veces se le comenta o se le pinta a esta nueva escritora y sobre todo, pues como somos la Pepita, nos vamos a enfocar en mujeres, se le pinta un panorama como un proceso un poco eh, largo, pausado, de repente lleno de obstáculos. ¿Cómo ha sido este desarrollo en el proceso creativo de escribir para alguien como usted con su experiencia y su trayectoria? Bien, la verdad, Lucy, es que, bueno, yo no podría contradecir mucho, digamos, este panorama de los procesos largos, de los procesos que llevan tiempo, de los procesos pausados, incluso, ¿verdad? Por actividades ajenas al proceso creador, ¿no? Primero porque estamos en Guatemala. ¿Verdad? Y en Guatemala realmente si queremos pagar facturas, tenemos que trabajar y regularmente tenemos que trabajar en cosas totalmente ajenas, digamos, al ejercicio creativo, ¿verdad? Sí, Entonces, y aparte de eso, digamos, creo que tenemos encima también el hecho de que somos mujeres y que como mujeres nos dedicamos, aparte del trabajo, digamos, de este panorama laboral y aparte del panorama creativo, pues también tenemos encima varias responsabilidades domésticas, ¿verdad? Atendemos una casa o atendemos a una familia, ¿verdad? Entonces, eso de alguna manera va mermando como que esos tiempos, ¿verdad? En los que claro. tenemos la oportunidad de, primero, de sentarnos a leer, ¿verdad? De sentarnos a poder ver, digamos, películas o a poder tener acceso a series, a podcasts, digamos. Tenemos que ir viendo cómo le vamos robando un poco de tiempo al tiempo, ¿verdad? Valga decirlo, para poder crear, ¿verdad? Para poder tener un momento a solas en el que podamos sentarnos a pensar, ¿verdad? Porque mire, yo tuve una temporada en la que, bueno, estaba trabajando mucho en cuestiones que tenían que ver siempre con edición, leyendo mucho y todo, entonces como que eso me permitía que el tiempo que yo le dedicaba a la lectura y a la escritura se fuera extendiendo, ¿no? Y fuera casi que todo y era un tiempo muy mínimo o menor el que yo le dedicaba pues a mantener mi casa limpia, a darme de comer, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, de repente todo cambió, digamos, esa rutina se volvió totalmente, digamos, al otro lado y yo entonces tuve que pasar a hacerme cargo de responsabilidades domésticas y familiares durante un periodo mucho más largo y me quedó un periodo mucho más corto para poder dedicarme a todo lo demás, a leer, a buscar cómo alimentar, digamos, esos estímulos para poder Claro. escribir, alimentar la sensibilidad.
¿verdad? Y entonces en ese momento yo sí me di cuenta que realmente el proceso creativo lleva tiempo, ¿verdad? A mí me pasaba que en ese momento reducido, digamos, yo pasaba algún momento sin hacer nada, digamos, tratando de pensar y tú decías, "Ah, pero no estoy haciendo nada, pero se me va a acabar el tiempo y no estoy haciendo nada". Pero es que en ese no hacer nada es en donde surge, digamos, la creación, ¿verdad? Pero de eso yo me pude dar cuenta de manera más palpable hasta que el tiempo se me redujo, ¿no? Y yo creo que ese de alguna manera es el panorama, no sé, un panorama casi general, podría decir yo, para las mujeres que escriben o que quieren crear, ¿verdad? En cualquiera de los formatos, digamos, del arte, ¿no? El tratar de tener ese tiempo, ¿verdad? Ujú. Para pensar, para, para soñar, ¿no? Para ir estructurando mentalmente y luego, por supuesto, para sentarse a trabajar, ¿verdad? Que uno puede decir, bueno, o sea, voy a escribir y de repente sacar todo lo que tengo en la cabeza, ¿verdad? Y decir, bueno, y es tú, ¿verdad? Sin Sí. embargo, el trabajo de escritura va mucho más allá del trabajo de escritura, ¿verdad? O sea, del trabajo de soltar sobre el papel o sobre la hoja electrónica, digamos, lo que uno quiere decir. Yo creo que el trabajo de escritura es cada una de esas veces que volvemos después de cerrar esa página, después de voltear esa página al mismo texto hasta encontrar realmente qué es lo que queríamos decir. Esa es la idea. Claro, y en ese sentido, Vania, sobre todo en el contexto de como mencionaba hace un momento, que de pronto para una mujer se complica un poco más el panorama de sentarse y hacer esta labor de, ya sea escribir como tal o como decía, estar solo en esta mentalidad o en este mindset que sea afín para que lleguen estas ideas, aunque no esté haciendo nada, entre comillas. Y se puede complicar para una mujer más por todo lo que mencionaba antes, en oficios domésticos, en cuidar una familia, en trabajo del día a día. En este sentido, podemos decir que escribir tiene mucho o poco que ver, dependiendo cómo usted lo percibe, con una constancia tal cual estuviéramos hablando de una, no sé, un deporte que se practica, que hay una memoria en el cuerpo y entonces pues el deportista está todos los días entrenando, 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 aunque pareciera que está haciendo lo mismo. En este sentido, ¿tiene algo que ver la constancia? Ya sea que retome lo que está escribiendo, como decía usted, algo que esté avanzando o que sea solo la labor de justo eso, escribir, porque pues es la práctica. Ujú. ¿Cómo lo Claro, percibe sí, usted? yo pienso que sí hay, digamos, siempre hay un ejercicio, ¿no? Que en algún momento puede ser un ejercicio consciente de decir, bueno, o sea, voy a dedicarme a escribir por lo menos un poquito cada cierto tiempo, ¿no? Porque a Ujú. veces es mentira que uno va a escribir diario, ¿verdad? Siempre por todo, por lo mismo que hemos hablado, digamos, por toda Claro. esta serie de actividades y de responsabilidades, de repente, pues no es posible escribir a diario, ¿verdad? Ujú. Pero hay otras, digamos, otro tipo de actividades que van ayudando, digamos, a ese proceso. Un proceso que tal vez no se puede hacer de manera física, pero sí de manera mental, ¿verdad? Entonces, a veces uno tiene, digamos, la cuestión, esa disciplina de decir lo voy a hacer. Otras veces simplemente uno lo va adoptando en su vida cotidiana, ¿no? ¿Y eso de qué manera? Bueno, afinando la observación, ¿no? Claro. Digamos, yo creo que una persona que escribe, está escribiendo siempre, aunque no esté sentada frente a una máquina o con Ujú. una hoja de papel enfrente, ¿no? O sea, está observando, está escuchando, está sintiendo, ¿verdad? Y está tratando de discernir qué es eso que está viendo, lo que Ujú. realmente le está diciendo, eso que le llamó la atención, ¿verdad? ¿Qué es eso que escuchó? ¿Por qué le llamó la atención? ¿Con qué lo está relacionando? ¿No? Si lo está relacionando con el exterior o lo está relacionando con algo interior. Entonces, yo creo que es un proceso
es un proceso continuo, ¿verdad? Y que se va ayudando, digamos, también con eso que le decía, digamos, al momento de estimular, digamos, esa sensibilidad a través de la lectura, digamos, es mi caso, ¿no? Y es lo que yo he preferido hacer, digamos. Claro. Cuando no tengo tiempo para sentarme a escribir, yo trato de robar tiempo para por lo menos leer un par de páginas, ¿no? O de repente en la noche, pues ya dedicarme un poco más de tiempo y leer, pues, con mayor atención, ¿verdad? Mm. Entonces yo creo, como le digo, que sí es un proceso continuo, que puede llegar por decisión o puede llegar a adaptarse, ¿no? A ser parte de la rutina diaria de quien quiere crear, de De quien quien quiere quiere escribir. crear. Lo Ujú. interesante, y, sobre todo, pues varios aspectos, pero resalto puntualmente esto de hacer como una práctica que es mucho más holística, digamos, en el sentido de que no necesariamente la escritora va a estar sentada, como decía usted, pues como tal, valga la redundancia, escribiendo, sino que permitiendo que la sensibilidad pues esté a la orden del día, dispuesta, abierta, de repente a estímulos que uno puede recibir de diferentes fuentes. Sí, Y me parece muy, muy interesante porque de esa forma vamos también quitando un poco esta, eh, no sé, como la idea que decíamos al inicio de, pues es un camino tortuoso y escribir es muy difícil o muy dolorosa y no le estoy quitando, por supuesto, el, la fuerza que implica escribir, pero me gustaría también hacer un poco el balance de que no necesariamente es que alguien va a estar amarrado todo el día, encerrado 8 horas, porque de lo contrario no puede escribir, ¿verdad? Es como poner un claro. balance en esa perspectiva. Y Eh, con eh, eso, solo con eso que usted está Ujú, diciendo ahorita, a mí también me llama la atención porque, digamos, el proceso de la escritura y de la creación y todo eso va evolucionando conforme van pasando los años, ¿no? claro. Y yo en algún momento, cuando era mucho más joven, sí era de la idea es que yo necesito silencio absoluto. O sea, yo necesito encerrarme totalmente y entonces a partir de ahí escribir, ¿no? Ujú, Y bueno, en algún momento, o sea, fue así. Y luego, ya digamos, trabajando, ya con algunas otras responsabilidades, yo recuerdo que incluso estando en medio de una oficina, escuchando que aquí estaban trabajando, que aquí estaban hablando, que allá estaban haciendo otra cosa, que había gente que entraba y salía, yo a veces tenía abierta una página de Word y podía de alguna manera, ¿verdad?, aislar todo eso si tenía una idea y la quería escribir. claro. Entonces le digo, Abstraerse. sí, entonces sí hay muchas formas, ¿verdad? Y uno tiene que ir viendo qué es lo que le va funcionando, ¿no? Y puede que la manera en la que le está funcionando en este momento no sea la misma que le va a funcionar el otro año o dentro de algunos meses o en el próximo Claro. proyecto literario que tenga, etcétera. Porque aparte de eso, cada inicio, digamos, de un proyecto, cada vez que usted dice, bueno, voy a escribir un cuento, voy a escribir un poema, voy a empezar un ensayo, no hay un camino, digamos, que podamos volver a transitar. Toda página nueva es un camino nuevo, ¿no? Y también de allí la dificultad, ¿verdad? De decir, bueno, vamos a dar un taller sobre cómo se escribe. ¿Cómo se escribe? Hay tantas formas, ¿no? Y hay realmente tantos caminos y siempre son diferentes. O sea que es una experiencia, y eso me encanta, Vania, porque es entenderlo desde cada experiencia va a traer sus propias aventuras, llamémosle, sus propios retos, obstáculos, y que tiene también que ver con un contexto más amplio que de pronto es en qué está trabajando la persona o a qué se está dedicando en ese momento o cuál es su edad también. Creo que eso nos amplía muchísimo el panorama para justo entender que este proceso creativo de la escritura es variopinto, digamos, es muy complejo como para poderlo dejar en una cajita y que va a funcionar esa receta para todos, ¿verdad? O todas, sino Y que va a ser algo, definir,
sí, es casi imposible definir, ¿no? Yo creo que eh, parte de eso, la emoción, ¿no? Sí, De la emoción y el temor de sentarse a escribir, porque yo no le voy a decir que no da temor, ¿verdad? Y no le voy a decir que el temor se quita conforme pasa el tiempo, porque claro, tampoco, ¿no? Porque es eso, o sea, cada una es una experiencia totalmente nueva, ¿no? claro. No, además Entonces, está abriendo su alma cada vez que está escribiendo. Yo, digamos, desde afuera uno lo percibe como esta, digamos, uno como lector es adentrarse en ese espacio del alma que está permitiendo ver el escritor o la escritora, ¿verdad? Entonces, claro, por sí, del supuesto. alma, del pensamiento, ¿verdad? Sí, de tanto, ¿no? Claro. Y Vania, nosotros tenemos en nuestras redes pues es parte de nuestro objetivo dar a conocer la labor de la Pepita Editorial, pero tenemos en nuestras redes muchas seguidoras que tienen características similares, sobre todo en el grupo de edad al que pertenecen, que pues están estudiando o están, como decíamos, estudiando, trabajando y a veces con responsabilidades familiares, etcétera, pero que dar ese salto de fe, ese primer paso hacia empezar a escribir puede ser lo que represente muchísimo, muchísimo temor para ellas. ¿Cómo podríamos invitarlas a que exploren de qué manera, sabiendo que, como hemos dicho, es un proceso que probablemente cada una lo va a vivir diferente, pero desde la experiencia, desde la voz de la experiencia de haber ya publicado anteriormente varios libros y aparte pues con su experiencia desde el periodismo, donde la escritura pues me imagino que es otra perspectiva totalmente la que se toma para hacer este relato que no es ficcional. ¿Cómo hacemos para invitar a una escritora joven a que dé ese salto de fe? ¿Qué podría ser de repente? Ujú, ¿Cuáles podrían ser esos primeros pasos a seguir? ujú. No, mire, yo sinceramente creo que si uno quiere escribir, o sea, lo primero que tiene que hacer es sentarse y hacerlo, o sea, no tiene que pensar mucho en principio, no tiene que Claro, pensar mucho en la forma en la que lo va a decir, ¿verdad? Porque muchas veces es diciéndolo, escribiéndolo, tecleando, que de repente, bueno, ahí va el tema, más o menos se sabe qué es lo que uno quiere decir y escribe, pero no es eso, pero sigue, digamos, el fluido del pensamiento y de repente, ¡pum! Ahí está esa frase. Y tal vez todo lo demás no va a servir de nada, pero en esa frase tal vez está el principio. Entonces a partir de ahí se vuelve a comenzar, ¿verdad? Es como una especie de búsqueda interna, ¿no? Pero ¿cómo vamos a buscar internamente de una manera más palpable? Es decir, yo me puedo sentar un sábado en la tarde, ¿verdad? Y me puedo sentar a solo a pensar, y a pensar, y a pensar, y a monologar un poco, pero de repente a mí me pasa, yo tengo muy mala memoria, pues usted se acaba de dar cuenta. Entonces de repente yo llevo un hilo y ¡pum! Se me olvidó, se me cayó saber qué pasó, ¿no? Pero de repente, ahí la importancia de la escritura, ¿no? Si yo estoy escribiendo, ¿verdad? Yo pierdo el hilo, puedo volver, yo puedo seguir sin Ujú, importar la forma, sin importar si ese es el orden que le quería dar, sin importar nada. Y de repente en ese trayecto, entonces surge la idea, son hallazgos, ¿no? sí, Es darse la oportunidad de entrar en un territorio de hallazgos, ¿verdad? De claro. saber, bueno, ¿qué voy a encontrar? O sea, ¿qué es lo que quiero decir, verdad? Porque yo puedo tener una idea, pero tal vez no sé precisamente qué es lo que quiero decir y lo tengo que dejar surgir, ¿verdad? Y Entonces, solamente va a ser a través de la escritura como tal. yo pienso que sí, digamos, hablando de la literatura, sí, ¿verdad? No, porque Claro, nos permite ver de manera palpable el pensamiento, ¿no? Está allí. Eso es lo que yo, o sea, eso es lo que estoy rumiando por dentro, ¿no? Y eso es lo que está aquí. Y a partir de eso, y puede que esas primeras páginas o ese primer párrafo o eso tal vez no sirva de nada, según uno, sí, ¿verdad?
pero siempre sirve, porque Claro, es ese ejercicio, ¿no? Es ese ejercicio de escarbar y de escucharse uno con atención, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Y entonces es allí cuando viene el trabajo, ¿verdad? Realmente, que la literatura, siento yo que la creación literaria es trabajo, ¿verdad? Lo que claro. pasa es que nosotros abrimos un libro, vemos un poema y vemos que fluye. Ahí va, hermoso, dice, pum, termina y nos hace sentir un montón, ¿verdad? Pero detrás de esos 3 minutos que nosotros leímos, puede que haya semanas de trabajo, ¿verdad? Porque es eso, ¿no? Es el hallazgo, es el trabajar, digamos, esas ideas, la concatenación de esas ideas, limpiar, ¿verdad? Claro. Cortar de manera que ese texto se parezca lo más posible a lo que nosotros teníamos acá o acá, ¿verdad? Y eso requiere trabajo y el trabajo requiere paciencia. Entonces, yo Sobre le todo digo, o sea, la sobre paciencia. todo paciencia, ¿no? Y se lo digo yo que para lo único que tengo paciencia es para eso y para nada más, ¿verdad? Entonces, Claro, y ahí será es, que entra aquello que uno escucha a veces, Vania, de escribir es reescribir. ¿Será que ahí entra eso, esa sí, frase? sí, totalmente, totalmente. Digamos, si usted me dice eso, yo le puedo decir sí, eso es. Escribir es reescribir, ¿verdad? Va a ser muy extraño. Tampoco le voy a decir que no suceda, ¿verdad? Que de repente viene y en un impulso escribe una página y la página esté casi perfecta, ¿no? Y que solo hay que Claro, quitarle 3 cositas y ya está porque puede suceder, ¿verdad? Es parte del encanto, digamos, de tirarse al agua, ¿verdad? Puede que caiga de panza o puede que caiga bien, o sea, hasta que no no lo sé, hace es uno, no lo sabe. hasta que no lo hace, ¿no? Pero Claro, entonces, digamos, todo eso viene a cuenta para pensar que un fracaso no es un fracaso. Una tarde escribiendo cosas que pensamos que no van para ningún lado no es una pérdida de tiempo porque es ejercicio, es ¿verdad? ejercicio. Claro. Entonces, y yo creo, bueno, a mí me ha funcionado mucho como parte de ese ejercicio, ¿verdad? Tener varios proyectos abiertos, ¿no? Y como intentar varios géneros, porque si uno se traba en uno, puede intentar en otro, si se traba en otro, puede intentar en otro. La cosa es mantener la cabeza trabajando, ¿verdad? Y Claro. mantener el ejercicio, ¿verdad? De la Bueno, escritura. Y cuando eso no se pueda mantener el ejercicio de la lectura, ¿verdad? Que yo creo que que no debe faltar. no debe faltar. Ujú.